Bien, y hoy nos vamos a dar un lujo aquí en Radio High porque está aquí en el estudio. Mire, difícil presentarlo porque, a ver, es abogado, tuvo una vida de joven muy intensa y yo no sé si él hizo el cálculo, seguramente sí, debe ser el argentino que más cargos como embajador en lugares claves del mundo ha tenido, sin ser alguien de la Cancillería y habiendo incluso transitado gobiernos muy distintos. 2 veces embajador de la Argentina en Estados Unidos, embajador de la Argentina en Brasil, embajador de la Argentina ante la Unión Europea, embajador de la Argentina en China. No sé si me estoy olvidando de alguna, pero la verdad es que creo que no hay ningún argentino que haya tenido esas embajadas tan importantes y que, bueno, no sé si se la cuenta cuántos años ha estado en la Argentina y afuera, ha visto mundo y entiende a partir de eso lo que nos pasa en esta realidad global con las particularidades nuestras, únicas yo le diría. Me refiero al embajador Diego Guelar. Diego, bienvenido a Radio High, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por tus palabras y por la invitación, por Es supuesto. cierto, ¿no? Hiciste ¿Cuántos Es años? cierto, es cierto. Me he pasado más de 20 años afuera. Y además en gobierno muy distinto, un gobierno de Duhalde, de Macri, de Menem, por todos lados. Sí, señor. Ha sido un gran honor y he tenido mucha suerte. Siempre creo que la suerte, la buena suerte y la mala suerte juegan un papel definitorio. Y es bueno decirlo desde uno, no desde otro, que puede hacerlo por envidia, por celos, etcétera. Yo lo digo porque yo estoy convencido que la parte más importante del talento, si existe ese concepto, es la suerte. O sea, Avísele contra la más. suerte no hay nada, no hay nada que hacerle. Yo conozco gente mucho más inteligente que yo y no le ha ido bien. Y creo que ha sido producto de ese factor, el azar, que nos conduce mucho más de lo que nosotros creemos. Pero hay que acompañarla. Avísele más, pero hay que acompañarlo. Sí, yo creo que el acompañamiento es importante, pero es acompañamiento finalmente, ¿no? O sea, yo creo que estamos muy, quizás por edad, la gente cree que yo tengo 147 años, tengo solo 127. Se te ve Lo bastante aclaro bien, ¿eh? Porque por yo te veo coquetería. caminar y transitar, no parecería ni siquiera eso. Bueno, pero estoy convencido de, de toda la sabiduría que se junta en esta idea que se ha descubierto hace poco tiempo, que es que el ADN de todos los seres humanos, hoy aproximadamente 8.000 millones de personas, Ujú. al 99% es el mismo, exactamente el mismo. Todas nuestras diferencias entran en el 1% restante. Ajá, Y esto es muy impresionante para detectar lo importante que es ese 1%. por eso. Pero todo lo que hay en el otro 99%, ¿no? Ujú. Quiere decir, cómo ¿Y dónde está ese 1% de Guelar? No, yo creo que ese pedacito es el lugar donde uno dice acompaño, pongo la voluntad, Mm. suerte, voluntad, entra en ese 1%. El otro 99% está determinado por miles de años de historia genética. En nuestro Mm. caso, yo igual que vos soy judío, y tenemos mucha conciencia del tránsito de los últimos 3.500 años, ¿no? Mm. Es decir, lo sentimos, aunque no sea científico, que lo portamos. Y esto no tiene que ver, por ejemplo, con la religión. Yo soy un judío choripán, Choripán. un judío hereje, y mi vinculación con la religión como tal es casi nula. No me enorgullezco de esto, estoy sencillamente describiéndome.
tiene que ver con lo que recibiste de herencia o lo que en el camino hiciste, ¿no? Mi abuelo, en términos que Sí. nosotros de esos 3.500 años Sí. tenemos una visión que llega normalmente hasta los abuelos. Abuelos, bisabuelos. Bisabuelos, sí. aquel que tenga, por supuesto, ese privilegio, Sí. pero es muy limitada. ¿Y qué pasaba con el abuelo? Ya mi abuelo era agnóstico, judío, Ah. sin lugar a duda. Ya era una picor. Pero ya tenía ese componente, por lo cual yo reconozco que siempre he envidiado, en el sentido positivo de la envidia, la tradición de celebrar el Shabbat, por ejemplo. ¿no? Y realmente me encantaría tenerla, ¿no? Invitar a mis amigos, he sido muchas veces invitado y he participado de muchas mesas de Sabáticas, sabáticas. Pero me encantaría hacerlo yo. No venía en la herencia familiar eso. No. Para nada. No. ¿De dónde era el abuelo o los abuelos? Ludwig. Ah. De Rusia en ese Claro, momento. estaban ya con las visiones. Y pero llegó a la Argentina, llegó mi tatarabuelo en 1890. Opa. O sea, con mi bisabuelo muy jovencito, pero nacido afuera, pero eso por la rama de los Guelar. De los Guelar. ¿Y por la otra? Es más reciente, es Weissman, mi madre es Leia Weissman, ella nació en Junín, ya su madre había venido de Rusia, Ajá. así que un poco más reciente. Pero ¿no? también de Linke, digamos, eran de los judíos ya que estaban a la izquierda en términos del pensamiento. Pero bueno, yo creo que todos los judíos somos naturalmente socialistas. Uh-huh. Por eso no existe una nobleza judía. Hemos tenido un dato de igualitarismo muy anterior a que exista el socialismo como tal. Bueno, ¿no? Los profetas en realidad de Israel eran grandes socialistas, grandes rebeldes, grandes críticos de la nobleza de la época. Pero por eso. Entonces este es un componente preideológico, prehistórico de alguna forma, ¿no? Como todos somos psiquiatras, mucho antes que haya existido Freud, que haya traído científicamente. Y la dialéctica y la tensión y la libertad y esto de lo que es yo creo que el judío en eso, ¿por ¿no? qué te hago esta mención del 99%? Que en nuestro gen histórico ha habido un nivel de inconsciencia a conciencia muy presente en la comunidad judía. Por eso yo siempre digo que el que reniega de su condición judía, cosa que puede hacerlo en el campo de la libertad, nadie está obligado a hacer lo que no quiere ser. Pero al menos en mi experiencia les produce elementos internos muy complicados. Le genera agujeros, Alguien además se lo va a recordar, no tengas miedo. Claro, pero desde ellos, no es un dato de acusación, a mí nunca se me pero además ocurrió. Se pierde una parte de su identidad, de quién es, ¿no? Pero no lo puede perder, claro. Porque es tan fuerte ese elemento, está tan incorporado genéticamente, que estalla. Es decir, yo creo que la negación es imposible, no vuelvo a decir técnicamente, o sea, uno podría decir intelectualmente que uno puede cambiar de religión, de pertenencia, sin lugar a duda. Yo no genero una acusación a aquel que venga de un origen judío y deje de serlo. No veo nada malo desde mí, no es un juicio crítico, pero desde la propia persona, y reflexionar sobre aquellos renegados, entre comillas, porque la palabra renegado suena además, muy fea, ¿no? A veces es una manera también de afirmar, viste, lo más complejo en la vida es en general la indiferencia, porque la negación es una afirmación. Claro, pero fíjate cómo yo uno este hecho en el caso del ser judío con este dato científicamente descubierto hace muy poco tiempo, del 1%. Que solamente en el 99%, el soldado que está teniendo que estar entre los escombros de Gaza en esa situación que me da una enorme pena y dolor, porque yo sé que esos chicos jóvenes no fueron criados para hacer eso, sin lugar a duda. O sea que están viviendo ellos el horror también, no solamente los gazatíes, que por supuesto están viviendo un horror, pero esos soldados que no fueron criados por sus Sidi Shemames para estar en esa situación, y los peores terroristas de Hamás,
al 99% son iguales. Mirá qué capacidad que ha tenido la condición humana de construir en base a un pedacito tan pequeño de nuestra identidad global para poner semejantes diferencias y poder hacer y para las cosas que hacemos para de matarnos entre nosotros. Cuando decimos, pero si somos todos parientes, pensemos que Ismael finalmente era hermano de Isaac. Y tenemos, 3.000 años discutiendo entre árabes y judíos, ¿no? Y uno dice, pero uno realmente es muy difícil de medir, obviamente ese 1%, la capacidad que tenemos de potenciarlo, porque las diferencias, uno dice, son enormes. No son tan enormes. Tenemos la capacidad de amplificarlas, esas diferencias. Entonces, esto es un fenómeno humano terrible, lo podemos traducir entre cualquiera de los grandes conflictos. ¿En qué se diferencian un ruso de un ucraniano? En ellos además es confeso, ¿no? Claro. O sea, la definición rusa es que ellos nacen de Kiev, no de Moscú. O sea que los más rusos de los rusos son los ucranianos. ¿Cómo se pueden matar entre sí? Yo creo que en eso hay ciertas cosas que nosotros en la Argentina, de tantos errores, hemos despreciado como un dato muy positivo que tenemos. Que no nos matamos por eso. Bueno, nos hemos matado por otras cuantas cosas. Pero no podríamos entender nunca una ocupación militar hasta cuando hubo lo de los puentes con Uruguay. No podemos pensarlo. No es cultural, mentalmente, afectivamente posible siquiera pensarlo. Pero hay un dato extraordinario. Mira, en un mundo donde hoy se está regenerando una derecha tan peligrosa como la que hubo en los 20 y en los 30 del siglo pasado, el fenómeno que ha impulsado esta generación de derechas duras nuevas ha sido la inmigración en Estados Unidos y en Europa. La invasión latinoamericana, centralmente, en Estados Unidos, y la que proviene de África, de Medio Oriente y de Europa del Este, centralmente. Ha generado una reacción brutal en los estamentos menos beneficiados de la sociedad, o más populares, enorme de derechización, de rechazo, de cierre de fronteras, de proteccionismo, de nacionalismo exacerbados, que cuando uno ve la historia, que es lo único que uno puede trabajar sobre la historia, porque el presente, fíjate, nosotros hace pocos minutos que estamos hablando, discurriendo, y el presente se nos desapareció, y el futuro, los próximos 5 minutos, no sabemos qué puede pasarnos. Entonces el pasado es la única materia que es objetiva, sobre la que uno puede trabajar, inclusive para proyectar, imaginar cómo ese podría futuro ser incierto. Es decir, es la dimensión sobre la cual claro, en la medida trabajamos. Que haya también una honestidad intelectual en la mirada sobre la historia, que es otro tema. Bueno, ¿no? después, ¿qué hacemos con la mirada? Claro. Esa es otra. Ahí tenemos, porque no es objetiva. Claro. Uno habla de un tiempo, pero no habla de una valorización. Entonces, claro, vos y yo podemos ver el mismo hecho en el pasado con signos totalmente diferentes. Ese 1% que es tu también llega al pasado. Claro, que es tu experiencia personal, que es distinta de la del otro, hace que la mirada sobre los mismos hechos pueda ser tan distinta, ¿no? Pero diametralmente opuesta. El mismo hecho, además. Lo hace difícil, pero es la única materia sobre la que podemos hablar. Sobre el futuro, es ciencia ficción. Más ahora. Del presente, ya está. Ya se nos dije presente, y ya cuando dije la última E, ya no la P, ya es pasado. Agnon, el gran poeta israelí, premio Nobel, hablaba justamente de esto, ¿no? De estas 3 categorías. Y el presente es esto que tenemos, que pasa ya. Y se nos licúa inmediatamente. ¿no? Y estamos tratando de vivirlo, y ya se nos fue, y pasa a ser por pasado. Ejemplo, y en el caso de Argentina, nuestra patria, tenemos un síndrome de pasado. Ya hablaremos de eso. Estamos aquí con Diego Guelar, hombre que, como yo le decía, judío que ha tenido los cargos más importantes como representante de la Argentina
como embajador, ni más ni menos que en Estados Unidos 2 veces. Podremos hablar un ratito de Estados Unidos, que está ahí en plena campaña electoral, un Estados Unidos que pasa por una crisis importante. Él podrá analizar conociendo esa realidad en profundidad. Brasil, ni más ni menos que nuestro gran socio comercial, muchas veces despreciado por la Argentina, visto con poca inteligencia, una competencia poco inteligente que creemos que es futbolística. La Unión Europea, con lo que significa Europa y sus problemáticas actuales. China, esa otra enorme potencia que hoy, bueno, plantea este mundo bipolar que intenta nuevamente aparecer con tanta claridad y que tiene también una cultura milenaria, un pensamiento distinto. Todo eso ha Diego Aguilar vivido en su vida y más, porque empezó muy joven. Ya vamos a hablar también un poquito de lo que está pasando en esta Argentina, tanto en lo que hace a la política exterior como a la política interior, a este momento particular. Un poquito de música, seguimos disfrutando del diálogo. Bien, y yo le cuento que mientras escuchamos un poquito de Dudu Fisher, seguir charlando con Diego Aguilar es siempre una inspiración, porque, claro, más allá que usted lo conoce, que analiza y lo llaman todo el tiempo para que hable de tal lugar y tal cosa y tal, es un hombre que tiene en ese 1% que tenemos heredado esto de tratar de pensar. No es poca cosa en un mundo donde cada vez parece más atípico eso, donde la superficialidad y el fast food, de comer rápido todo y de creer que uno tiene una comprensión en un segundo de temas complejísimos. Bueno, el hombre ha visto mundo y comprende fenomenologías de el ser humano. Estábamos recién charlando un poquito del amor y el odio y cómo se superan, y el pasado, y lo que le pasa a la Argentina, que de alguna manera yo le decía, y usted también, país fijado, por eso tenemos tantos psicólogos. ¿Sabes qué? Te voy a llevar ya a un tema polémico, muy polémico. ¿Qué le pasa a la vicepresidenta, Victoria Villarroel? Que yo entiendo, ese 1% de ella es su padre, que fue un hombre, sí, héroe de Malvinas, un militar. ¿Qué le pasa que vos estuviste ahí en la juventud? Fuiste uno de los Sí, muchachos fui montonero. montonero, vos y unos cuantos más, ¿eh? Pero El seguro. listado es largo. ¿Te van a llevar a un juicio también a vos? Digo, ¿qué le pasa cuando dice que hay que, bueno, enjuiciar a todos? Yo creo que yo le tengo aprecio a la vicepresidenta. Yo creo que es una mujer inteligente, que está atravesando una situación muy difícil en su relación con el presidente, pero tiene ese síndrome argentino, que es quedar pegados al pasado. Como contracara te cuento lo que me pasó a mí. Yo te puedo decir que el 70-80% de mis mejores amigos de la adolescencia fueron asesinados durante la dictadura del 76. Es durísimo. Y es muy difícil vivir con esa carga, con esa mochila. Pero lo he metabolizado al punto que al mismo tiempo vos hacías referencia a mis embajadas en Estados Unidos, en Europa, en Brasil o en China. Yo te diría que mis mejores colaboradores en las embajadas eran lo que se llaman agregados o consejeros militares. Tuve que vivir esa situación, ser jefe de señores generales o almirantes o brigadieres. Con los cuales estuviste en la otra vereda en algún momento, absolutamente. Claro. ¿Y cuál es mi experiencia concreta? Grandes ciudadanos, gente muy comprometida con su trabajo, con gran amor por la patria, muy buenos funcionarios. Entonces he tenido que vivir eso, es decir, cómo con mi historia estar expuesto a esta otra sensación. Conclusión, los fenómenos humanos, esto que recién hablábamos fuera no lo podemos compartir ahora con la audiencia. El amor y el odio están en el presente. Entonces, en el pasado uno lo puede relativizar. Mejor ejemplo, recién lo hablábamos, los vietnamitas y los americanos. Los vietnamitas, 2,5 millones de muertos. Ganaron la guerra, pero perdieron 2,5 millones de personas. Hoy no hay ni un solo vietnamita vivo que no tenga parientes directos
que hayan sido quemados por napalm americana. Ujú. Y tiene una relación, si hoy la tuviera que describir, de asociación, de alianza, de relación extraordinariamente dinámica. Esa es la cuota optimista de la humanidad. Digamos que No, de cómo se procesa el eso. pasado más. Por eso estoy dando Sí, un más dato dramático. Bueno, brutal. cosa de mirar a Europa también, has estado ahí, ¿no? Bueno, franceses Ujú. y alemanes, que se pasaron siglos peleándose entre ellos, son los pilares de la construcción en la Unión Europea. Entonces, fíjate como en lo que es odio, amor presente, cuando lo pones en la dimensión pasada, tenés que aprender. Si aprendés, Eso. porque ayer lo hablábamos Si recién es también. que aprendés y si querés, aprendés, y si si no querés, quedás pegado y si a querés ese odio. aprender. Digo, ¿qué pasa? Porque quiero volver a Es esto. que cuando alguien hoy dice los milicos haciendo referencia Ujú. a los miembros de las Fuerzas Armadas, Sí. por ejemplo. Es mucho más que un dato verbal. Yo hablé de los milicos Ujú. cuando era joven. Ujú. Hoy no se me ocurre utilizar ese concepto. No es que no conviene, no es diplomático. No me sale. ¿Le puede explicar a Rocío, que no vivió la dictadura, gracias a Dios, y nació en épocas donde eso era un relato? ¿Qué nos pasa para que una vicepresidenta hoy, con los problemas que tiene la Argentina, diga esto? Y por otro lado, que haya todo un show porque algunos hombres de la política fueron a visitar a militares y todo esto. Digo, parece que fuera hoy, que estamos otra vez en la misma pelea siempre. Sí, yo creo que esto que yo te digo, quedas pegado al pasado mal, porque una cosa es estar orgulloso del pasado, analizar el pasado en su integralidad, sabiendo que hay una dimensión de amores y odios. Yo doy un ejemplo, muy poco conocido por Lo los más elaboramos jóvenes. mal, Lo elaboramos muy mal. Pero fíjate esto. El general Valle Ujú. y el general Aramburu, Sí. muchos ya no saben ni quién son. El general Aramburu fue presidente provisional, producto de un golpe a Perón, claramente un antiperonista furioso en su momento. Era íntimo amigo del general Valle, tanto que alquilaban un departamento del Mar del Plata, una quincena uno y una quincena otro, con sus familias. Le tocó, la historia lo puso, Aramburu como presidente, golpista, antiperonista, y a Valle, en julio del 56, haciendo un intento de vuelta al peronismo, un golpe de Estado a los golpistas. Se pone muy nervioso el gobierno militar de ese momento, encabezado por el general Aramburu, hacen varios fusilamientos, había un increyendo en fusilamientos sumarios, y emite un comunicado público diciendo si no se entrega el general Valle, que estaba en la clandestinidad, sigo, su amigo íntimo, sigo con los fusilamientos. El general Valle inmediatamente se entrega. Es detenido y 24 horas después es fusilado. Yo estoy seguro que el general Aramburu sintió una sensación de culpa muy grande. 16, 17 años después, lo secuestra un grupo montonero, con Firmenich a la cabeza. Y cuenta Firmenich, esto ya no lo cuento yo, esto es literal contado por Firmenich y publicado, que lo llevan a Timote, a un campo en la provincia de Santa Fe, estaba en un sótano, él va a hablar con el general, que estaba secuestrado, y le dice, bueno, el tribunal revolucionario decidió, lo ha juzgado y ha decidido ejecutarlo, lo ha condenado a muerte. Y yo tengo que ejecutar la orden. Esa orden. Uno podría, poniéndose, es muy difícil ponerse en el lugar del general Aramburu, pero yo me imagino diciéndole, discúlpame la expresión, pendejo de mierda, ¿qué tribunal revolucionario? Ustedes no son nada, no son un juez, no son nada, así que esto es un asesinato lo que vas a cometer. Podría haberlo entendido. No, sin embargo, lo que relata el propio Firmenich es que lo único que dijo el general Aramburu antes de ser
asesinado fue Proceda. Yo estoy seguro que él lo que estaba pensando era en Valle. Sí, claro. Que él, que era un golpista, que tampoco tenía ningún poder legal, había robado el poder, se arrogó la facultad de decidir sobre vida y muerte y lo condenó y lo fusiló. A su amigo. Y que su destino lo llevó a que en ese momento tuviera que enfrentar una situación finalmente tan injusta como la que él había vivido. Pero de esto hay muchísimos casos en Villiquen, en la historia como la conocíamos los chicos cuando íbamos al colegio 60 años atrás, que son el caso de Lavalle y Dorrego, ambos oficiales del general San Martín, en ese hecho histórico extraordinario que fue la liberación de Argentina, de Chile y de Perú. Ambos estuvieron codo con codo, sable con sable, peleando juntos por la liberación. Y uno le tocó fusilar al otro. ¿Cómo se hace para salir de esa dinámica fratricida? Entendiéndola, entendiendo que esa historia, en la cual el general Valle y el general Aramburu son hombres muy importantes, yo le haría un monumento juntos, a los dos. Lo mismo con Lavalle. El abrazo de Perón y Balbín. Claro, de Lavalle con Dorrego. Entender que ese momento histórico, ojo, después cada uno puede tener sus opiniones, sus descripciones, sus juicios de valor. Ese Pero 1% los enfrentó, claro, a partir de las circunstancias. Amores, odios, pasiones, que en el presente pueden ser de una densidad extraordinaria, pero a lo largo del tiempo uno las tiene que entender como parte de la condición humana. ¿Cómo se Nosotros repara? Somos violentos. Mirá, digo, ¿cómo Hobbes, reparás esto? Un gran filósofo, me encantó lo que estás diciendo. En 1690 escribió un libro que se llamaba El Leviatán. Monstruo marino, está en la Biblia, y Dios dice, tuve que terminar con Leviatán para que aflore el bien. Pero la conclusión de Hobbes, un enorme filósofo, estamos hablando de 1690, era que el hombre, como era de naturaleza muy mala, somos malísimos, no somos buenos, necesitaba un gran Leviatán, llámese el Estado, para imponer reglas de convivencia que evite que nuestra maldad sea la regla de juego, porque si no, nos matamos entre nosotros. Entonces tiene que haber un gran Leviatán, Estado, que imponga. Imaginemos que se le ocurriera ahora a mi amigo Federico Sturzenegger, que está desregulando con cierta pasión desreguladora, eliminar los semáforos. Bueno, los choques serían, y estaríamos matando miles de choques por día, sería una cosa catastrófica. La ley, necesitamos la ley, por eso está la Torá, para justamente marcar. Entonces, el Estado es el Estado de Derecho, ese es el concepto. Si uno también, detrás del Estado aparece, no, el Estado me roba. Bueno, el presidente, jefe de Estado, dice que el Estado es un ladrón, por ejemplo. Bueno, hay una confusión muy grande que yo espero que el presidente pueda dilucidar él con él mismo, porque si no estamos en muy mal camino. Está haciendo un curso acelerado. La necesidad de Estado y de un jefe de Estado es, en un régimen además presidencialista, es fundamental, porque si tuviéramos un régimen parlamentario, el tema es que Parlamento el Estado no sea lo echa el primer transgresor, pero eso es un tema de ordenar justamente. No, pero eso es que este Estado de Derecho, los alemanes también tuvieron las leyes de Nuremberg, sí, claro, eran parte de un Estado de Derecho. O sea, los nazis ganaron una elección, tenían control parlamentario, aprobaron las leyes de Nuremberg y en base a eso empezaron hasta llegar a la solución final, mira qué nombre macabro, para buscar exterminar a todo el pueblo judío. Claro, ellos... Pero eso también era Estado de Derecho. Sí, claro. Es lo que dice Eichmann. Eichmann, ¿qué dijo cuando se lo juzga en Israel? Yo era un empleado burocrático, yo cumplía órdenes, claro. Había normas y yo... Obediencia de vida. Obediencia de vida. Entonces, uno de los datos muy buenos del Estado de Derecho moderno es haber eliminado la obediencia de vida. Hoy no hay obediencia de vida, ni siquiera en el ejército. Un soldado tiene la obligación
de no acatar una orden que va en una contra. orden ilegítima, inmoral, inhumana. Y ayer hemos visto cómo el senador Poltroni, convencido que el juez Lijo tenga o no razón, no puede ser, y que no lo va a votar como miembro de la Corte, lo echan del bloque oficialista por ejercer la libertad de pensamiento, sin lugar a dudas, con la mejor intención. Yo estoy seguro, yo lo conozco, el senador Poltroni. Qué interesante lo que decís, ¿no? Estamos en esta dinámica donde, por un lado, el discurso es la libertad del pensamiento, y cada uno que un tanto disiente en términos de pensar distinto es expulsado y echado como si fuera un traidor. Bueno, pero porque acá las anécdotas cotidianas que ilustran esto que estamos hablando. El ministro de Justicia, sí. Cunio Libarón. Sí, que fue a leer ahí el tema hombre, de que... Yo lo conozco, muy simpático, muy conocedor de su tema. Obediencia de vida. Un gran transgresor. Sí, claro. Lo digo. 2 meses antes decía algo totalmente distinto, fue y leyó lo que el presidente... Pero además, lo digo con simpatía. Yo soy un transgresor. O sea, cuando digo transgresor, estoy hablando de mi hermano, no de alguien al que estoy criticando. Pero con toda la flexibilidad para entender la complejidad, no tengo la menor duda. Agarra y lee una cosa que dice esto que me pusieron. ¿Lo escucha? Es un discurso del presidente. Claro, y lo lee literal. No, pero lo lee, y lo que lee literalmente, y se sorprende cuando lo lee, es que el concepto humano de su gobierno, la sexualidad es biológica, que hay hombres y mujeres, y nada más. Está bien, yo entiendo que alguien lo piense, conozco, tengo amigos claro, que tienen una visión para mí esquemática, pero tienen derecho a tenerla, por supuesto. Pero el presidente ha dicho públicamente, nos ha dicho que su familia, sus hijos de 4 patas son sus perros. Entonces no es cierto que la frontera dicha por el propio presidente sean hombres y mujeres. Mis hijos pueden ser mis perros. Entonces obviamente hay caracterizaciones un poco más amplias. Y una de las cosas que hemos descubierto en esa cosa maravillosa que es Occidente es la diversidad. Occidente no es una unidad, ni étnica, ni filosófica, ni política, ni ideológica. Lo que tiene, hay 3 grandes culturas en el mundo. El resto son subculturas. Que es la cultura occidental, la cultura oriental, en la cual China obviamente es su eje o su líder, y la cultura musulmana. Ahí tenemos los 3 grandes, después hay subcategorías. De estas 3 grandes, la única que hemos descubierto, por eso me siento profundamente occidental, es la diversidad. La aceptación institucional en el Estado de Derecho, sentencias de las Cortes Supremas de los países occidentales, dando realmente como fundamento del Estado de Derecho la diversidad como legal. Esto es extraordinario, yo me siento total. No podría, la verdad, vivir en la filosofía oriental ni en la musulmana. No podría. Lo he tenido que hacer con mucho gusto como embajador, pero marco la diferencia, es decir, hay una diferencia sustancial de pensamiento oriental. Cualquiera que haya vivido en el mundo musulmán o haya transitado por el mundo musulmán tiene la misma percepción. No podría vivir en esa concepción coránica rígida, porque después están ya muchos musulmanes, vos lo debés conocer, que hacen una interpretación coránica más amplia con esta concepción de que obviamente el Corán fue escrito en el 600 después de Cristo, estamos hablando de casi 2000 años atrás, o 1500 años atrás. Entonces, por supuesto, de lo mismo que el idioma español, si uno quiere leer la versión original del Quijote, es dificilísima leerla porque el español ha cambiado, un idioma, y sin embargo hay diferencias. Hoy normalmente las versiones del Quijote que uno lee hoy no son las del español originales del siglo XVII, ¿no? Yo quiero decirle a la audiencia, porque lo estoy escuchando, digo, este judío Diego Guelar
que tiene una vida y ha tenido tan intensa en cargos tan importantes para la Argentina, ve, no es solamente un funcionario que supo ser embajador. Ahí hay atrás un pensamiento y una capacidad de mirar y mirar la historia, mire, y además como buen embajador se puede llevar a que charle sobre temas mucho. Todavía pasó todo este tiempo y no me pudo, no es que no pudo, yo no lo llevé a temas así concretos. No sé si tenés unos minutitos más, pero sí, señor, a tu disposición. Incluso, Diego, no me contestaste qué hacemos con esta pelea interna que a 50 años seguimos aquí y que la vicepresidenta agita y otros también seguimos fijados con eso. Panorama de noticias, seguimos un minutito. Yo no sé cuándo Diego Aguilar va a escribir un par de libros. Ya tengo algunos escritos. ¿Algunos escritos? Sí. Pero no de estas cosas que estamos hablando. Pero me parece que estas cosas son las importantes, porque yo estoy de acuerdo. Hace a lo que somos como seres humanos y lo que eso genera, porque, claro, uno piensa que en la política ya has transitado mucho ese mundo, los que tienen responsabilidad son gente generalmente muy elaborada, con mucho trabajo en su ser, su psiquis, en comprender fenomenologías, en estudiarlas, en escuchar. Y cuando uno a veces se encuentra con, bueno, gente que tiene altas responsabilidades, se da cuenta que en realidad son tan primitivos o más que algunos otros. Y que en ese primitivismo toman algunas decisiones que a veces tienen grandes implicancias para un país y bueno, lo hacen desde un lugar muy poco sensato. Pero retomemos, vos me habías hecho una pregunta, sí, que quiero contestarte. Dale, vamos, ¿qué está haciendo la vicepresidenta con esto de traer otra vez el fantasma? Yo te doy mi opinión. Dale. Porque yo obviamente no represento a la vicepresidenta. No sos vocero. Entonces, no soy vocero, pero puedo representarme a mí mismo. Bueno, no es poca cosa. Y yo he sacado algunas conclusiones históricas de estos episodios, de lo que nos pasó. Yo estoy convencido que a los detenidos por delitos de lesa humanidad hay que tratarlos igual que a los delitos comunes, en base a la generosidad de la democracia y del sistema republicano. Es decir, yo no soy igual a esos asesinos, no los quiero, de ninguna manera. Individualmente no los perdono. Pero creo que el sistema, el Estado de Derecho que veníamos hablando, tiene la obligación de ser superior a estos personajes. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a un delincuente, llamémosle común? Tipo que mató a 20 personas, pero no había un dato ideológico, pero muy cruel. 2/3 de la pena. No, que el juez a los 70 años puede decidir, no está obligado el juez, mandarlo a la casa. Domiciliaria. La domiciliaria. Yo creo que hay que restablecer, sacar, esto se excluyó a los delitos de lesa humanidad, hay que ponerlos ahí. Y que si los jueces evalúan, son toda gente que tiene más de 70 años, mandarlos a la casa, que los mande a la casa. La verdad es esa. Si por un criterio muy específico decide no hacerlo, tiene la... ¿Te parece que es lo que está buscando la vicepresidenta? No, yo no entiendo lo que está buscando. Yo lo que te estoy planteando es lo que yo creo que es terminar con el pasado. Digo, cuando trae esto de, por ejemplo jugar a montoneros y todo lo demás, ¿no está de alguna manera tratando de que, como sabe que esto va a ser imposible y que sería... Es posible, como no estoy en su mente, no me atrevo a decir, yo creo que eso de interpretar lo que quiere decir el otro, que lo aclare el otro. Siempre digo que lo mejor es que las intencionalidades se manifiesten. Por ejemplo, yo estuve muy cerca del presidente Menem, y el presidente Menem hizo un sincero intento de reconciliación al dictar los indultos y tratar de poner en el pasado. El pasado. Lo hizo muy sinceramente. Yo tengo una anécdota, te la puedo contar en eso. Cuando yo era embajador en la Unión Europea, cuando él decide los indultos a las dos cúpulas, a la montonera y a la militar. Una
diputada holandesa, socialista, Van Putten, por obvios motivos no me puedo olvidar su nombre, propone un repudio del Parlamento Europeo a la Argentina. A la Argentina. Yo pido una audiencia, era el bloque número 1, el bloque socialista en ese momento en el Parlamento Europeo, para tratar el tema. Me dan la palabra, estaban muchos presentes. Entonces yo cuento que este era un gran debate en la Argentina, que había movilizaciones muy importantes, que buena parte de la gente estaba en contra, otros a favor, pero que en la Argentina, igual que en las constituciones europeas, era una facultad presidencial. ¿Cuál el presidente o jefe de Estado, primer ministro, depende del gobierno, asume la responsabilidad de tomar decisiones de este tipo? Esta medida. Que esto era lo que estaba ocurriendo en la Argentina y que por lo tanto no entendía que el Parlamento Europeo hiciera por esto un repudio a la Argentina. Se levanta la mano la diputada Van Putten, me dice: ¿qué garantías nos puede dar, embajador, que en la Argentina hay plena libertad para expresar disensos con esta decisión presidencial? Yo le digo: mire, yo no soy quien para darle garantía por el país, pero lo que le puedo decir es que yo, que soy embajador de la República Argentina y embajador del presidente Menem, estoy en contra de estos indultos. Un silencio. Se levantó la diputada Van Putten, levantó la mano y dijo: retiro mi propuesta. Se terminó. Claro, te terminó la historia. Yo sentí, primero, era público eso, que se iba a publicar. Por algún motivo nunca se publicó. No sé por qué. Había 200 y pico de legisladores. Y Menem con su picardía no te hubiera sacado de... ¿Yo qué hice? Te cuento. Me tomé un avión y me vine a informar al presidente de que esto, como no había salido publicado, digo, se lo tengo que informar yo. Yo lo estaba representando a él, y en este caso era un disenso con él. Entonces le dije: presidente, por supuesto, tenés a disposición mi renuncia. Me dijo: lo hago con... Dígalo. Anda, Dieguito. Si el único que cree en esto soy yo. O sea, asumió la responsabilidad histórica. Y yo creo que fue absolutamente sincero. Uno puede discutir si era el momento correcto, pero su intento fue dejar atrás este momento de pasiones y odios en la Argentina. Yo reivindico eso. Y insisto, yo creo que se equivocó en el tiempo. Habría que haber esperado posiblemente 5, 6 años, 10 años más, y después cerrarlo, o hacer esto que estoy diciendo, cuando la biología permitiera, mandarlos a la casa y terminar con el episodio. Creo que es un tema que da para un tratado por sí mismo, ¿no? Uno mira a otros países. Yo, sabes, nací en el otro lado de la cordillera, dictadura de Pinochet, la viví a pleno, era muy joven, pero la viví. Después viví en Paraguay, estuve en la época de Stroessner, 33 años en el poder, el muchacho. Y en nuestro continente no faltaron dictaduras. Digo, en Chile todavía hay, y sobre todo en la última época ha vuelto a resurgir, pero se elaboró ese momento histórico, más allá de todo, con la representación política que hoy todavía tiene, de una manera mucho más reparadora, por decirlo así. Pero ahí tenés un motivo. Hay una clase dirigente que entendió que hay un Chile por encima de de los conflictos. Yo lloré frente al televisor cuando escuché el homenaje que le hizo el presidente Boric al presidente fallecido en un desgraciado accidente, Sebastián Piñera. Así es. Y no dudo de la sinceridad del homenaje de alguien que viene de la extrema izquierda, alguien sin lugar a duda de derecha, como era Sebastián Piñera. Entonces uno puede colocar... Lo ves de vuelta con el tema de Venezuela. Como en Venezuela. Como Chile. Pero fíjate, para mí los dos países más civilizados de América son Chile y Uruguay. Los uruguayos han hecho lo mismo. Tenés dos extremos del pensamiento ideológico en Luis Lacalle y en Pepe Mujica. Y ahí están. Y si ahora hay elecciones en noviembre en Uruguay, puede ganar el Frente Amplio, el intendente Orsi de Canelones puede ganar, o el secretario general Delgado. Vuelvo aquí. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué nos pasa a nosotros que no podemos? Bueno, esto es lo que yo digo, tenemos una especie de síndrome de Estocolmo. O sea, en vez de
una riquísima historia, como tenemos, llena de amores y odios, que son propios en general en la historia de todas las naciones. Uno encuentra esta historia de las pasiones. No son hechos, son pasiones. En vez de procesarla dinámicamente, dejar las pasiones en el pasado, uno las puede describir, puede hacer una película, una serie de Netflix extraordinaria, contando la pasión. Las traemos. Nosotros las seguimos trayendo como pasión. No. El pasado tiene que haber un filtro. Entonces dejo la pasión en el pasado y evalúo los puntos en común. Que finalmente la historia, no hay dos historias, no hay una historia nacionalista y popular y una historia neoliberal. Vivimos todos como un partido de fútbol. Pero fíjate la gran definición de Sarmiento, que muchos dicen que su libro más importante o conocido, no sé si es más importante, era Civilización o Barbarie. No sé, nunca se llamó Civilización o Barbarie, Civilización y Barbarie. Claro. Entonces él tenía en claro que estos dos componentes están en la misma civilización y en la misma barbarie. Coexisten. Este dato central, que es la evaluación histórica madura que uno tiene que llevar. Los hombres estaban enfrentados por pasiones. Ahora le sacamos la pasión y vemos lo que queda en la historia. Entonces Facundo y Sarmiento son dos grandes próceres de la historia argentina. Y Rosas y Urquiza son dos grandes patriotas de la historia argentina. Después uno puede tener parcialidad, de gustarle más uno, menos, no importa eso. Después uno le puede poner la pasión que quiere, pero entenderlo como que de resultado de esas pasiones tenemos la República Argentina. Y que cuando la analizamos hasta hace 50 años, estábamos en un grupo extraordinario de países con Canadá y Australia, es decir, países periféricos, no centrales, de alto nivel de vida. Eso era el lugar que tenía Argentina 50 años atrás. Sí, no cuentes qué pasó en estos 50. Bueno, entonces está claro que cuando vemos los episodios previos, o sea, del 70 para atrás, vemos de todo, gobiernos militares, civiles, peronistas, radicales, desarrollistas, uno ve todo. Sin embargo, no habíamos alterado este rol extraordinario de Argentina. En los últimos 50 años trabajamos para alterarlo y lo logramos. Un talento. Entonces lo que hay que hacer es volver a hacer la reflexión de decir, señores, tenemos que colocar estos 50 años en el mismo lugar que colocábamos a la historia y reflexionar sobre una sola historia y hacer, viste, la historia de la línea de puntos, que uno hace el dibujo juntando los puntos. ¿Qué tenemos que hacer juntando los puntos positivos? Entonces te voy a preguntar para cerrar hoy, porque ya está. Yo le voy a contar un secreto a la audiencia. Diego Aguilar vive bastante cerca, Caminanta, es un lugar que puede venir caminando. Lo vamos a traer próximamente de vuelta para hablar de temas muy concretos, puntuales, de su experiencia. Estamos en la carrera en Estados Unidos a la presidencia y lo que eso implica, republicanos y demócratas. Ellos también tienen sus conflictos no menores. También en las últimas décadas vienen, yo diría, con situaciones, por lo menos en la política, bastante difíciles, aunque hay un grupo burocrático, yo diría de burócratas abajo, que por suerte sostiene a los países serios, y eso es parte, creo que lo que funciona, más allá de los políticos de turno. Pero tenemos mucho para hablar con Diego, y yo quiero simplemente traerte a este lugar de que, de acuerdo a todo lo que has dicho, ¿dónde está el lugar de los intelectuales en la Argentina? Porque me parece que lo que falta es esto que has tratado de ir de alguna manera desgranando, pensamiento, reflexión, capacidad de pensamiento crítico, y de que si alguien tiene un pensamiento distinto, superador, no se ha visto como un enemigo y como un qué sé yo, ¿no? Como el poltroni de turno. Bueno, básicamente nosotros hemos despreciado el pensamiento. La historia política ha despreciado el pensamiento. Entonces tenemos
una historia académica, en universidades, en institutos, en personalidades extraordinarias, de alto nivel, altísimos, reconocidos además en el mundo. En el mundo. Pero lo hemos escindido del accionar político. Es decir, ha habido un desprecio profundo del pensamiento, salvo el chupamedia, que ya deja de ser un intelectual. Es decir, un tipo que hace chupamedientismo, secuencia, deja de ser un intelectual. Se transforma en funcional al poder político que no quiere el pensamiento. Entonces, se eligen los llamados pensadores con la precondición que sean obsecuentes, que sean aplaudidores. Entonces ya justamente lo puede haber sido históricamente, y sin embargo decide dejar de serlo. Esto es horroroso cuando lo hacemos. Parece que la estructura militar de la cual tanto algunos han en esta Argentina criticado y todavía sigue siendo un tema, está tan incorporada incluso en el mundo de la política, donde el pensamiento Yo diverso, creo que hay un ¿no? pensamiento de verdad absoluta, claro, no de verdad relativa. Entonces, lo que yo pienso el general es de lo que turno, vale. el general de turno que tiene todas las verdades Y se acabó. y que él da indicaciones y que todo el resto tiene que decir sí señor, sí Como señor, sí, dice mi amigo Manuel Adorni, que ahora ha incorporado, que hace un relato y termina con la palabra fin. Dice una cosa y dice fin. Stop. Se terminó. Hasta aquí llegué, no hay nada más para hablar del tema. Hay una definición. Un dato extraordinario de nuestra cultura, volviendo a lo que estábamos hablando, es que todo es discutible. Después uno tiene el Estado de Derecho que lo ordena para que efectivamente, al margen del estado de la discusión, un presidente tiene que tomar decisiones. Entonces, pero no, conviven estos dos estados, la duda permanente y la discusión permanente y el debate. No nos gusta mucho esto, ¿no? No. Entonces, la idea es una visión, la podríamos llamar fascista, autoritaria, no importa, no me voy a poner en semántico, ¿no? Sino hay una realidad que es que si yo creo que mi verdad es la que impera y tengo el poder para imponerla, dejémonos de joder, acá se terminó. Por eso no podemos resolver lo que hoy necesitamos hacer, que es un gobierno de coalición. O sea, un presidente que tiene 37 diputados que ya no son, porque están todos peleados, y 7 senadores que ya no son, porque además también están peleados, no puede gobernar si no convoca una coalición de partidos, que es lo que está en la Constitución. El sistema representativo por partidos. Él maneja un partido casi inexistente que se llama La Libertad Avanza. Está el PRO, está el peronismo republicano de Pichetto, está la Unión Cívica Radical, está el kirchnerismo o PJ, pero finalmente él tiene que elegir suficientes voluntades para tener mayorías parlamentarias en ambas cámaras. No todos, no unanimidad, pero tiene que tener suficiente base social amparada bajo el paraguas de una coalición que diga, señor, estas 10 leyes es la que nos van a regir. No, ojo, muchas de esas no son todo lo que yo pienso. Algunas no están, pero no me lo banca la coalición, entonces están fuera. Pero esto es el marco normativo de los próximos 2 años. Miren cómo llegamos con Diego Aguilar a donde iniciamos. El Talmud es una dialéctica de pensamientos diversos donde cada uno mira el texto que está en el centro desde el lugar donde está sentado, sabiendo que la mirada a ese texto es de acuerdo al lugar en el cual está sentado. Y esas miradas complementarias, que son parciales de una verdad parcial, solo en esa verdad única y final la tiene Dios, que no es uno. Y que entonces... Y que es inalcanzable. Hay que poder... Ninguno de nosotros puede desde ya sustituir esa visión. Y por eso poder buscar en el otro que tiene una mirada distinta lo que de alguna manera suma. Si pudiéramos sumar mucho más que creer que tenemos una verdad revelada que tiene que ser impuesta porque yo soy el que defino esa verdad. Nuestro actual presidente habla de la revelación, que la tiene él, y por lo tanto
hay que seguir la verdad revelada y está equivocado. Bueno, Yo lo siento mucho, pero está tuvimos equivocado. también antes una vicepresidenta que Que tenía la también tenía misma. otra, no, no hablaba de la revelación, pero la tenía. Sí, ella sigue hablando, la verdad siempre es ella, y antes otro y otro. Digo, creo que volvemos a pensar por qué estamos siempre en un mismo lugar. No hemos hablado de muchas cosas, pero hemos hablado de muchas cosas importantes. Diego, gracias por venir y te vamos a esperar pronto de vuelta para ver si podemos entrar sí en temas de la geopolítica, temas de qué está pasando en este mundo tan complejo, tan crujiente, con bueno, toda esta reubicación que claro, nos tiene a todos un poco entre lo incierto, lo angustiado y no sabiendo para dónde va. Y en este mundo también, este pequeño país, no tan pequeño, que es la República Argentina. Se viene Alejandro Blanco aquí con el coffee y continúan. Gracias a todos, gracias Rocío. Será hasta mañana.